La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas del Perú y del mundo. En esta oportunidad me presento, soy vuestro hermano Amadeo, desde la República del Perú, ciudad de Lima, para presentar en esta oportunidad, desde acá de la iglesia de Puente Piedra, los derechos espirituales del pueblo de Dios. Vamos a hacer una introducción con preguntas para resolver acerca de este tema de los derechos espirituales. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son los derechos espirituales de Dios? Es decir, Dios tiene derechos que le corresponde y que nosotros debemos cumplir esos derechos. Ahora, esos derechos, ¿cómo se manifiestan en el mundo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue? También vamos a explicar. Luego, ¿quién es autor de la ley real? ¿No? ¿Quién es el que nos da al mundo para cumplir esa ley que es prácticamente el marco que rige todo el universo y asimismo para los hombres? Ahora, esta ley real, como se dice, vamos a discernir quién es el autor. Bien, ahora también vamos a ver en otros puntos que corresponde a mis hermanos, hermano José Palomino y Cirilo Guaranca, a quién le dio la orden de compilar para que el pueblo de Dios pueda escuchar. ¿A quién le dio la orden? ¿Ya? Si le dio orden a alguien, ¿a quién le corresponde estos derechos espirituales? Eso que nos diga la Escritura. ¿Será a una congregación del Oriente, del Occidente, de algún país? ¿No? Eso vamos también a definir. Luego, si esta ley se ve vulnerada, ¿a quién le corresponde hacer prevalecer los derechos de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Maestro? En este caso, el fundador de la Iglesia. Ahora, ¿de qué manera debemos defenderla? Es decir, ¿cómo debemos defender los derechos espirituales de Dios? Entonces, al tener esos interrogantes que vamos a desarrollar en este primer punto, vamos con la interrogante. ¿Cuáles son los derechos de Dios? ¿Cuáles? Entonces, estos derechos son, dentro del marco de la ley, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los decretos, los consejos, todo el conjunto de estas normas constituyen la ley real. La ley real enmarca todo un conjunto de lo que he mencionado, las cuales son los derechos espirituales para el pueblo de Dios. Y ordena a través del libro de Deuteronomio 7, 11 y 12, dice: guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Y será que por haber oído estos derechos
guardando y poniéndolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Cualquiera diría que esto es un pacto que celebró solamente, exclusivamente, para con la descendencia carnal. Eso también vamos a ver. ¿Solamente es para el pueblo judío o también será para los gentiles? ¿Cómo es formado el pueblo de Dios en el tiempo antiguo y cómo le dio esta orden de los derechos espirituales para cumplirlas, y cómo es en la generación venidera que Dios criará un pueblo que alabará a Jehová? Vamos a ver también eso. Ahora, le dice a alguien, para que ese alguien tome la ley de Dios y lo hable por su boca. Y estas palabras lo puso en su corazón para que no hable a nosotros. Por eso dice el libro de Job, capítulo 22, versículos 22 y 23. Toma ahora la ley de su boca, la ley que sale de la boca de Dios, y pon sus palabras en tu corazón. Quiere decir que alguien tomaba la ley de las palabras de Dios y los ponía en su corazón. Esto es una profecía que también se va a desarrollar dentro del contexto del tema. De acuerdo a estos principios de los fundamentos de la doctrina del pueblo de Dios, que es la doctrina teológica de Cristo, porque Cristo viene a cumplir la ley que fue dada para su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo no viene a abolir la ley, al contrario, a hacerla prevalecer fielmente, para que por ella el hombre tenga acceso a la vida eterna. Y por eso forma su iglesia. Y al formar su iglesia, que en esos días formó con sus apóstoles y todos los que creyeron en él, era precisamente para que las palabras de Dios, es decir, los santos mandamientos, estén en el corazón del hombre. Y estos principios de la doctrina de Cristo, hoy en día, tenía que ser para enseñar en la generación venidera. La ley real es la constitución del reino de Dios, que Jesús vino a hacer conocer a toda la humanidad. Entonces este reino, que es de Jehová Dios Todopoderoso, era anunciado por nuestro Señor Jesucristo, pero traía la enseñanza o la doctrina de la ley real, que son los 10 mandamientos, que es la ley máxima y superior a todas las normas legales, derechos que existen en el mundo. Ahora, nos hacemos la pregunta: ¿a quiénes corresponde este derecho de Dios? Primeramente, para analizar, vamos a escuchar el audio del maestro. El pueblo que Dios crió, este cumplirá el derecho de Dios. Escuchemos el audio. Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos en la generación venidera
y el pueblo que Dios crió alabará a Jehová. Éxodo 24:12, Salmo 102:18. Entonces aquí dice que los mandamientos que Dios les creó antes eran para la enseñanza en la generación venidera. Y por eso podemos decir y creer los que estamos en ese tiempo. Entonces, y por eso hablan las escrituras claramente. Bien, hermanos, vamos a nuevamente escuchar aquí vamos a leer la transcripción. El libro de Salmos 102:18 dice: el pueblo que Dios crió alabará a Jehová. La pregunta es, ¿a quiénes corresponde cumplir este derecho de Dios? Al pueblo de Dios. Ahora, la alabanza es un derecho de Dios. Los mandamientos son derechos de Dios. Los estatutos, las normas, los decretos, todo lo que concierne como marco para cumplir la ley de Dios. Entonces, estos mandamientos, dicen, Dios escribió antes, en el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés. ¿Para cuándo? Para enseñarlos en la generación venidera. Como algunos pueden decir, no, hermano, eso fue para los judíos antiguos. Ya ahora la ley ya no. Hermanos, ¿cómo la ley de Dios puede ser quebrantada por simplemente porque alguien lo dice en su iglesia? Ni siquiera el Hijo de Dios dijo eso. Entonces, tenemos que entender que esta ley precisamente es para su pueblo, no es para cualquier congregación, es precisamente para los hijos de su pueblo, que nacieren en la generación venidera, y que precisamente en esta generación venidera no solamente son ya carnales, judíos en la carne, sino son judíos por adopción, hijos no según la carne, sino hijos según el Espíritu, como dice Romanos 2:28, ¿no? Ahora, este testimonio que dejó Dios en tablas de piedra y que en el tiempo antiguo fue entregado a Moisés, ¿ya? Es para que la ley esté en Israel, pero eso fue un mandato para que nuestros padres notificaran a sus hijos, es decir, la generación venidera, que la generación venidera no solamente eran los hijos, como uno puede pensar en un primer momento, los hijos de la descendencia judía, no, eran los hijos también de los gentiles, pero hijos por adopción, porque el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Y somos hijos de Dios, según Romanos 8:14 y 8:16, porque hemos recibido el Espíritu de adopción para ser hijos, no según la carne, sino de acuerdo a la gran voluntad de Dios para cumplir en estos días ese pueblo que iba a criar en la generación venidera. Entonces dice Salmos 78:5, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel.
la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. He explicado eso ya en el contexto, la que les he venido aclarando, y dice, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Es decir, que Dios tenía un proyecto que no solamente iba a quedar estancado en los hijos de la descendencia carnal, sino había una generación venidera. En el contexto que Dios promete, y cuando Jesús viene y dice que ahora id y prediquen a todo el mundo, no dice solamente a su pueblo, id a todo el mundo, y el que creyere fuere bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, ¿para qué? Que cuando reciba el Espíritu Santo, ha creído en Jesús, en el Hijo de Dios, que ha anunciado el reino de Dios y que este reino de Dios está sujeto a los santos mandamientos para adquirir la vida eterna, entonces el que cree en Él se ha bautizado. Se ha bautizado con el Espíritu Santo. Eso lo dice en Efesios 1:13. Por ello dice, a Moisés encarga, dice, en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos en la generación venidera. La generación venidera tenía una promesa con un pacto que había hecho con Moisés, pero no solamente con Moisés, sino también con Israel. Pero uno puede decir, hizo pacto con Moisés y con el pueblo de Israel. Pero acá hay una cosa que es una profecía que no es fácil de comprender. Vamos a escuchar este siguiente audio para saber este testimonio que no solamente le dio a Moisés con el pueblo de Israel, sino Israel en sí, como bien sabemos, es el nombre de un príncipe de Dios que se tenía que levantar en los últimos días, como dice Daniel 12, 1 y 2. Pero hermanos, vamos a escuchar el audio número 400. Y yo estuve aquel día con Moisés. Adelante con el audio. 122:4 dice así: y allá subieron las tribus de Jah, y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. El testimonio dado a Israel. A Israel y la tabla de su corazón. Dice que en mi corazón está escrito. Así que no se puede negar, porque yo estuve en aquel día con Moisés. A Moisés le di en la tabla de piedra escrito, pero más aquí estoy escribiendo. ¿Te das cuenta? Él tenía que traer para dar vida a la humanidad. ¿Eso dicen eso? Bien, hermanos, como hemos escuchado en el audio, nos dice, y allá subieron las tribus de Jah. Jah quiere decir Jehová, conforme al testimonio dado a Israel,
para alabar el nombre de Jehová. El maestro aclara el testimonio dado a Israel. Y acá vamos a entrever que aquí tiene, hermanos, doble contexto, en el sentido de que no solamente se refiere al pueblo de Israel, sino Israel en sí, hermanos, es un profeta. Y eso es un tema que ya hemos dado anteriormente. Dice: a Israel en las tablas de su corazón, quiere decir, en mi corazón está escrito, así que no se puede negar porque yo estuve allí en aquel día. A Moisés le dio las tablas de piedra escrito, pero más aquí está escribiendo, habla el maestro. ¿Te das cuenta? Dice, él tenía que traer para dar vida a la humanidad. Entonces, le dio a Moisés en las tablas de piedra, pero Israel estaba ahí en espíritu. También ese es un tema, cómo fue entregado las tablas de la ley, que en aquel tiempo él estaba en espíritu. Entonces, hermanos, eso vamos a escuchar en el audio. Entonces, como en el tiempo antiguo, Moisés en este tiempo, en esta generación, tenía que venir el profeta guardado, Israel, para dar a conocer y levantar al pueblo israelita en la tierra de los gentiles. Ahora vamos a pasar al tercer punto, quién es autor de la ley. Pero este punto, amados hermanos, lo vamos a estudiar y analizar con nuestro hermano José Palomino. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Será hasta otra oportunidad. Saludos por vuestras iglesias, hermanos, y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.
Rastafari.